buenos días para todos, que el Señor les guarde y les bendiga grandemente. Feliz día de preparación, ya casi feliz sábado, así que bendiciones para ustedes. Los Amén. felicito por la fidelidad allí, usando horas de la mañana que podrían estar disfrutando en una plácida cama, calientita, durmiendo un poquitito más, pero han decidido tener un encuentro personal con el Señor durante esta semana. Así que, bueno, agradecido del Señor por ese motivo, por la forma en la que Él manifiesta su amor para con todos y con cada uno de nosotros. Gracias a que nosotros también mostramos, obviamente, amor, respeto, misericordia hacia Él. Muy bien, quiero saber si en este momento se está viendo la presentación. Ya se ve perfecto, ok. Sí. Muy bien, vamos a dar comienzo. Hoy tenemos los dos últimos temas. Ayer hablando con el profesor Edwin, me decían, John, me están diciendo que trate de como de no ir tan rápido porque el tiempo, pues, no sé, podríamos invitarte en alguna otra ocasión. Solamente que no quiero dejar esta semana inconclusa, como que no cumplimos con el objetivo. Así que recuerden que estamos mencionando temas a nivel general. Igual cada uno de los temas que estamos viendo en esta semana son estudios, son temas que requieren mucha más profundidad. Hay muchos textos bíblicos por estudiar, hay muchos textos del espíritu de profecía por estudiar y comprender. Por tal motivo, quiero que por favor entendamos que puede ser difícil, puede ser complicado, de pronto como que mucha información, pero he tratado de hacerlo lo más fácil y lo más sencillo posible para que podamos entender y comprender. El día de hoy tenemos los dos últimos temas que están muy relacionados con el tiempo del fin, obviamente, que son temas que nosotros hemos escuchado, que hemos mencionado, y lo único que nos cuesta trabajo es como meterlos dentro de una secuencia, ponerlos en orden cronológico, y eso es lo que a veces nos dificulta. Entonces hemos escuchado del zarandeo, hemos escuchado de la lluvia tardía, pero probablemente no todos tenían claro el orden en el cual se debía llevar a cabo. Antes de iniciar el tema de esta mañana, quiero compartir con ustedes un texto del espíritu de profecía que muy pocos conocen o hemos mencionado en algunas ocasiones, pero que no sabíamos exactamente en dónde se encontraba. Y ese texto se encuentra en el conflicto de los siglos. El conflicto de los siglos, página 591. Escuchen muy bien el texto, yo lo voy a leer todo y posteriormente lo voy a explicar. Pero nadie sufrirá la ira de Dios antes que la verdad haya sido presentada a su espíritu y a su conciencia y que la haya rechazado. Hay muchas personas que no han tenido jamás oportunidad de oír las verdades especiales para nuestros tiempos. La obligación de observar el cuarto mandamiento no les ha sido jamás presentada bajo la verdadera luz. Aquel que lee en todos los corazones y prueba todos los móviles no dejará, escuchen esto, no dejará que nadie que desee conocer la verdad sea engañado en cuanto al resultado final de la controversia. Y pongo ahí en rojo, el decreto no será impuesto estando el pueblo a ciegas. Cada cual tendrá la luz necesaria para tomar una resolución consciente. ¿Qué quiere decir esto? Estimados, nadie se va a perder. Nadie en este mundo se va a perder sin que tenga la posibilidad de conocer de Jesús. Es decir, cada persona ha tenido la posibilidad de conocer a Dios y será juzgado de acuerdo a la luz necesaria que ellos recibieron. ¿Cuántos se perderán teniendo este conocimiento? Yo no sé si lo que ustedes han escuchado durante esta semana será para salvación o para perdición. Pero probablemente muchos de ustedes han recibido esos temas y dicen, ay, sí, muy bonito. ¿Lo han aplicado? Porque a medida que ustedes más aprenden, a medida que ustedes más conocen, o se condenan o se acercan más a la salvación. Así que yo espero que tengamos muy en cuenta ese texto del espíritu de profecía. Nadie se perderá sin que antes haya tenido la posibilidad de haber conocido del Señor. ¿Entendemos eso? Entonces, pastor, ¿qué sucede con aquellos, por lo menos con los aztecas? ¿Qué va a pasar con los mapuches? Con esas personas que no conocieron del Señor. Ellos serán juzgados de acuerdo al conocimiento que hayan recibido, de acuerdo a la luz necesaria que ellos habían tenido. Pero en esta época, seamos conscientes y seamos sinceros, todo el mundo conoce del Señor. Todo el mundo conoce de Dios. Tenemos redes sociales, tenemos celulares, tenemos teléfonos, televisores, tenemos cine, tenemos grupos religiosos que hablan del Señor, así que el mundo conoce del Señor. Así que muchos se perderán con ese poco
o mucho que conozcan. O también se pueden salvar con ese mucho o poco que conozcan. Ahora sí entraremos en materia. Tenemos dos temas para el día de hoy. Uno de ellos es el sellamiento, con el cual iniciaremos. La palabra de Dios, quiero que por favor no confundan sellamiento con el sello de Dios. El sello de Dios es una cosa, el sellamiento es otra. El sello de Dios es una característica que va a identificar a ciertos miembros del pueblo de Dios, ¿listo? O al pueblo de Dios como tal. El sellamiento no es un algo, el sellamiento es un proceso, es un medio. Así que por favor no malinterpretemos. Así que cuando hablamos del sellamiento, no necesariamente vamos a hablar del sábado, aunque hace parte del proceso del sellamiento, para que lo tengamos presente. El sellamiento aparece registrado en el libro de Apocalipsis capítulo 7, de los versículos del 1 al 4, donde nos habla de los 4 ángeles que están en los 4 ángulos de la tierra, sosteniendo los cuatro vientos, que ya sabemos que son problemas, dificultades, tempestades, guerras, enfermedades, muerte. Dice el texto: vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles y a quienes les había dado el poder de hacer daño a la tierra, al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados: 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Miren lo curioso, dice: no soltéis los vientos, no hagáis daño hasta que hayamos sellado. Por tal motivo, el sellamiento es antes de que se cierre el tiempo de gracia. El sellamiento es antes de que los 4 ángeles suelten los 4 vientos desde los 4 ángulos de la tierra. ¿Vamos claros? El sellamiento es antes. ¿Alguna vez he escuchado a algunos predicadores que dicen que hay 2 sellamientos, que hay 2 tiempos de gracia? Mucho cuidado con eso. El Señor Jesucristo murió una sola vez. El Señor Jesucristo entró una sola vez al lugar santísimo, y el Señor Jesucristo saldrá una sola vez del lugar santísimo. Por tal motivo, hay un solo tiempo de gracia. Que el llamado principal, que el llamado inicia por casa, es otra cosa. Pero no malinterpretemos la palabra del Señor. Así que hay un solo sellamiento, y ese sellamiento se va a dar antes de que los ángeles suelten los 4 vientos de los 4 ángulos de la tierra. Se le denomina sellamiento a un proceso. Miren esto, es un proceso espiritual invisible para los ojos humanos que se halla en marcha. En este momento está en marcha el sellamiento, y que finalizará muy pronto, al final del tiempo de gracia. Antes del COVID-19, la Organización Mundial de la Salud decía que cada 24 horas 250,000 personas morían en el mundo por accidente, por enfermedad. No sé ahora con el COVID, puede que este número se haya incrementado un poco más. Bueno, de hecho el día de ayer aquí en Chile se dio el resultado de casos. Subimos de 100 muertes diarias a más de 200 muertes diarias solamente en el territorio chileno, y esto es increíble. Esto justificado a razón del COVID. No sé si el número de 250,000 personas habrá aumentado, pero cada vez, es decir que cada 24 horas, más de 250,000 personas están sellando el resto de su vida, o para salvación o para perdición. Quiero que entendamos muy bien esto, porque ese proceso del sellamiento va hasta el fin del tiempo de gracia. Cuando se cierra el tiempo de gracia, no es que el ángel va a volver a decir: ay, este se arrepintió despuesito, lo voy a sellar. No, mis queridos, cuando la puerta se cierra, ya no hay oración que valga. Ahí sí, como dice el libro de Apocalipsis capítulo 22 versículo 11, el que es justo siga siendo justo, el que es impío siga siendo impío, el que es inmundo siga siendo inmundo, el que es adventista sincero siga siendo adventista sincero, el que es mediocre e hipócrita sígalo siendo. Ya se determina lo que se determina. Por otra parte, el proceso del sellamiento comienza, miren cómo comienza, el día de su conversión. ¿Cuándo comienza el sellamiento? Cuando aceptan al Señor Jesucristo. Esa conversión puede ser a través del bautismo, puede ser a través de profesión de fe, puede ser a través de un sermón donde deciden cambiar su vida. Esa conversión es interna, no es necesariamente un proceso. Se bautizó, inició su proceso de sellamiento. No necesariamente. Cuando el cristiano, esa persona acepta al Señor Jesucristo como su Salvador personal, con bautismo, sin bautismo, inicia su proceso de conversión. En ese proceso de conversión inicia también su proceso de sellamiento.
y finaliza de dos formas posibles que lo vamos a ver a continuación. Entonces, ¿cómo inicia ese proceso? Primero, inicia a través de la conversión. ¿Listo? Siempre el sellamiento va a iniciar por la conversión. Nadie que no haya conocido, que no haya tenido la posibilidad, va a ser sellado. Es decir, hasta que no conozcan, el Señor no va a tomar juicio sobre esa persona. Perdón. Por tal motivo, el proceso del sellamiento inicia con la conversión y va a terminar de dos formas posibles. Esas dos formas posibles van a terminar con el sellamiento. Hasta ahí vamos claros. ¿Cuáles son las dos formas posibles con las cuales nosotros quedaremos sellados definitivamente? La primera es la muerte. Si usted el día de hoy muere, usted quedó sellado. ¿Estamos claros hasta ahí? Si usted muere el día de hoy, usted quedó sellado. Pero si el Señor le extiende un poco más nuestra oportunidad de vida y nos permite llegar al cierre del tiempo de gracia, pues cuando se cierre el tiempo de gracia, hasta ahí llegará nuestro sellamiento. Para salvación o para perdición, ni usted ni yo lo sabemos en este momento. ¿Quiénes van a realizar ese proceso de sellamiento? El Espíritu Santo. Pues no, la palabra de Dios dice que esta operación va a ser realizada por los ángeles y consiste en la impresión de los principios de la ley divina, inclusive el cuarto mandamiento, considerado por nosotros como el sello de Dios, en la vida de los fieles que estén preparados para ella. Si usted de los que en la actualidad toma el sábado de forma muy deportiva, hace lo que se le da la gana, se levanta a la hora que se le da la gana, teniendo el conocimiento del sábado, que es el sello de Dios, lo que va a identificar y a marcar la diferencia después del cierre del tiempo de gracia, tenga mucho cuidado, porque probablemente usted ya conozca cuál es su sellamiento y de qué forma usted va a quedar determinado para la eternidad. Quiero que miremos los objetivos del sellamiento. El primero, fija en nuestra vida los principios de la ley de Dios. Es decir, que si usted en este momento está haciendo esfuerzos por guardar la ley, por honrar a Dios, por servir a Dios, quiere decir que con el sellamiento se van a afianzar mucho más. Segundo, hace que los sellados sean fieles en la observancia del sábado, en medio de la apostasía y la más fiera persecución. Pero recuerde que el sellamiento es un proceso. Es decir, que todo este tiempo que hemos tenido de estudiar en las madrugadas, de estudiar en las noches, de escuchar sermones, de ir a la iglesia, de dar estudios bíblicos, de enseñar a otros, de escuchar al pastor, de estudiar la lección de escuela sabática, nos ha permitido prepararnos, nos ha permitido afianzar la ley de Dios, pero también nos ha permitido observar el sábado de forma correcta. Pero si en todo este tiempo usted no ha aprovechado estos momentos de paz para afianzar eso, créame que en momentos de guerra fácilmente usted se va a retirar. Tercer objetivo, los prepara a los cristianos para pasar incólumes, victoriosos por el tiempo de angustia. Ojo, no confundamos el tiempo de angustia con lo que vamos a estudiar a continuación. Mientras se hallen sin mediador. Recuerden que va a haber un momento donde no va a haber mediador, media hora de silencio en el cielo. Media hora de silencio en el cielo, no va a haber quien medie por nosotros, pero el sello nos va a garantizar nuestra firmeza, manteniéndonos a cubierto del pecado. Y el último y el cuarto objetivo, nos preserva de la destrucción final. Es decir, el sellamiento nos va a hacer inmunes a las 7 plagas que se van a desatar cuando se termine el tiempo de gracia. El problema es que como ninguno de nosotros vamos a saber si estamos sellados, digamos que cayó la primera plaga y usted dice, uy Señor, me salvé, amén, estoy sellado. Cayó la segunda plaga y a usted no lo tocó y usted dice, amén Señor. Pero ¿qué tal si lo toca la séptima plaga? Y usted pensó durante todo el tiempo que había sido sellado y no fue sellado. Por eso es un momento de angustia, ya lo veremos a continuación. Ahora hablaremos justamente del tiempo de angustia, pero si se dan cuenta hay una palabra ahí, previo. Tiempo de angustia previo. Perdón, ¿esto es bíblico? Claro que sí. Todo lo que la doctrina profética, la interpretación profética que tiene la iglesia adventista está basada en la Biblia. Somos histórico-proféticos. Así que eso nos permite basarnos a través de la historia y también entender las profecías de acuerdo a la historia y de acuerdo a la interpretación bíblica que tenemos de ella. Recordarán este mapa, fue el mapa que vimos el día lunes. Obviamente aquí está a blanco y negro porque quiero resaltar solamente algo importante. Cuando hablamos del tiempo de angustia previo o el tiempo de angustia,
Muchos piensan que es el mismo. Recuerden que en este mapa vimos que hay 3 tiempos de angustia. El primero, que es el tiempo de angustia previo, que es sobre el cual se basa el estudio de esta mañana. Tenemos el tiempo de angustia y tenemos el tiempo de angustia de Jacob. Se dan cuenta que hay 2 con franja azul y hay 1 con franja verde. Los 2 de franja azul van a ocurrir dentro del pueblo de Dios, antes del cierre del tiempo de gracia. Entonces en este caso estaríamos diciendo la iglesia adventista del séptimo día, que está intentando buscar ser sellados para la honra y gloria de Dios. Y el posterior, que es la angustia de Jacob, es la angustia que va a pasar el pueblo de Dios dentro del tiempo de angustia. Que el tiempo de angustia no va a ser solamente para dentro del pueblo de Dios, sino también para todo el mundo. ¿Por qué? Pues porque están cayendo las 7 plagas postreras. Pero no nos vamos a enfocar ni en el tiempo de angustia, ni en el tiempo de angustia de Jacob. Solamente hoy nos vamos a profundizar en el tiempo de angustia previo. ¿Qué es ese tiempo de angustia previo? Bueno, la palabra de Dios nos habla acerca de este tiempo de angustia en San Lucas, capítulo 21, del versículo 25 al 27. Dice de la siguiente manera: entonces habrán señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Si usted ha hecho el curso de la fe de Jesús, usted entenderá que estas 3 señales ya aparecieron históricamente, cumplieron su propósito dentro de la profecía, marcando el comienzo del tiempo del fin. Pero miren lo que sigue diciendo el versículo: y en la tierra, ¿qué habrá? Angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, es decir, después de esos tiempos de angustia, entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y con gran gloria. El libro de Daniel, capítulo 12, también nos menciona este famoso tiempo de angustia. ¿Qué dice el espíritu de profecía? Vamos a mirar lo que dice Elenita en relación a este tiempo de angustia previo. Los primeros textos los encontramos en Primeros Escritos. Página 33 y 34 dice: vi que Dios tenía hijos que no reconocen ni guardan el sábado, es decir, no tienen conocimiento del sábado. No han rechazado la luz referente a él. Y al empezar el tiempo de angustia, fuimos henchidos del Espíritu Santo. Miren esto. Al empezar el tiempo de angustia, fuimos henchidos del Espíritu Santo, que es la lluvia tardía. Es decir, está hablando de un tiempo de angustia que es antes del cierre del tiempo de gracia. ¿Por qué? Pues porque está hablando que después de iniciar el tiempo de angustia fueron llenos del Espíritu Santo. Cuando salimos a proclamar el fuerte pregón, que lo vimos ayer, más plenamente el sábado, vi guerra, hambre, pestilencia y grandísima confusión en la tierra. Ella misma explica este texto en el mismo Primeros Escritos, página 85. El comienzo del tiempo de angustia mencionado entonces, esa que está ahí en comilla, es una frase adicional del autor del libro de donde lo tomé, que es Preparación para la crisis final. Dice: no se refiere al tiempo cuando comenzarán a derramarse las plagas, sino a un corto periodo precisamente antes de que caigan. Entonces hay un tiempo de angustia antes del tiempo de angustia. Por eso le conocemos como tiempo de angustia previo. Y esto es mientras Jesucristo todavía está en el santuario, es decir, todavía hay intercesión. Y el último texto también en la misma página de Primeros Escritos dice: en ese tiempo, cuando se esté derramando la obra de la salvación, se esté terminando la obra de la salvación, vendrá aflicción sobre la tierra y las naciones se airarán, aunque serán mantenidas en jaque para que no impidan la realización de la obra del tercer ángel. Estimados, déjenme decirles que yo considero personalmente, esto es algo personal, no lo dice la Biblia, no lo dice el espíritu de profecía, no sé si algún otro pastor, teólogo o miembro de iglesia compartirá lo mismo conmigo, pero yo considero, primero, que ya estamos recibiendo las primeras gotas de la lluvia tardía, y segundo, que ya estamos iniciando los tiempos de angustia previo. Con todo este tema del COVID, las guerras, los paros, las revoluciones, lo que ha empezado a suceder en los países en Latinoamérica y en Europa, se ha empezado a desatar un miedo entre las personas. El cine, la televisión, nos ha empezado a llenar de películas de la destrucción del mundo de 1001 forma posible. Entonces todo el mundo anda angustiado, todo el mundo anda preocupado, salimos con miedo, tenemos miedo de infectarnos de COVID, tenemos miedo de que nos roben, tenemos miedo de morir jóvenes, tenemos miedo de la diabetes, tenemos miedo incluso de
de los posibles daños naturales que puedan ocurrir. Estamos entrando en depresión, estamos entrando en angustia. Todo el mundo anda preocupado. La depresión se ha disparado en Chile y en todos los países en Latinoamérica. Los problemas naturales, los efectos naturales que estamos viendo a nuestro alrededor, cada día están empezando a asustarnos, nos están empezando a angustiar. Y hay personas, hay miembros de iglesia, hay mamitas, hay papitos, especialmente los de ya mucha edad que llevan años dentro de la iglesia. Están angustiados porque están viendo señales por todo lado y dicen: el Señor se nos está viniendo y mis hijos no están convertidos. Estimados, recuerden que todo esto que está ocurriendo, todos estos problemas de depresión, de angustia, de soledad, de enfermedad, de muerte, es parte de la profecía. El Señor está guiando y está dirigiendo nuestras vidas. Pero nosotros estamos llenos de susto, estamos llenos de miedo, estamos llenos de temor, porque estamos viendo guerras, porque estamos viendo cosas difíciles, porque estamos viendo, no sé, una situación preocupante, porque la situación económica está difícil, porque la enfermedad está tocando a mi familia. Estamos entrando en un tiempo de angustia terrible. Nos estamos angustiando, nos estamos preocupando aún antes de que inicie el verdadero tiempo de angustia. Tengamos mucho cuidado con esto. Dice el Espíritu de Profecía que estos tiempos de angustia servirán también para que muchos pierdan su fe. Hará parte del zarandeo. Y muchos en medio de la dificultad se asustarán, se preocuparán y dirán: el Señor ya se vino, yo mejor me salgo de este barco, yo prefiero eludir estas responsabilidades. Pero recuerden, mis queridos, no sé si no se alcanzan a ver las letras. Bueno, allí la expresión que aparece es: pero aún no es el fin. Todavía no es el fin, mis queridos. A pesar de la angustia, la dificultad que ustedes puedan enfrentar o encontrar en sus vidas alrededor del mundo, no es el fin. Es más, solamente es principio de dolores. ¡Qué terrible! Nuestras emociones últimamente han sido trastocadas por todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Por tal motivo, aprender a controlar nuestras emociones será de gran importancia para nuestra salvación. Si últimamente nos estamos asustando con lo que estamos viendo a nuestro alrededor, ¿cómo será entonces cuando realmente tengamos que ver lo que se viene? No nos angustiemos, mis queridos, de forma previa, porque vamos a traer preocupación y enfermedad sobre nuestros cuerpos de forma anticipada. Así que tengamos mucho cuidado con las formas. Sí, es verdad, hay cosas que están pasando que antes no pasaban. Es verdad que hay aumento de muerte, hay aumento de violencia, hay aumento de libertinaje. El pecado abunda y ahora lo malo se le dice bueno y a lo bueno se le dice malo. Es verdad, es verdad. El corazón de muchos se enfriaría. El Señor ya lo había profetizado. Pero no hay razón para nosotros desconfiar de la palabra del Señor. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que vimos durante toda esta semana. Un pequeño repaso, un recordar. Lo primero que vimos fue la reforma y reavivamiento. La reforma inicia por cada uno de ustedes. Ustedes son los que deciden iniciar reformas en su vida. Y el reavivamiento vendrá de parte de Dios a través del Espíritu Santo y gracias también a la lluvia tardía. La lluvia tardía, que es el Espíritu Santo, mojará nuevamente nuestros corazones y nos permitirá nos dará la fortaleza para empezar a dar frutos de esa primer semilla, ese evangelio que nosotros estudiamos, que practicamos, todo lo que vimos en los repasos de lección, en las predicaciones, en los seminarios, en las campañas, empezará a dar fruto gracias al derramamiento de la lluvia tardía. Obviamente el derramamiento del Espíritu Santo también generará molestia, incomodidad, fanatismo y libertinaje dentro de la iglesia, causando un zarandeo. El zarandeo determinará quiénes son los que verdaderamente se van a mantener firmes delante del pueblo de Dios y quiénes definitivamente van a abandonar estas filas. Algunos alcanzarán a mantenerse, no serán del pueblo de Dios, pero creerán que habrán pasado el zarandeo y que son parte del pueblo de Dios. Incluso irán a predicar, harán parte del fuerte pregón, del último llamado del evangelio hacia el mundo, pero no tendrán parte en el sellamiento. Lo que pasa es que ellos no lo van a saber. Y digo ellos porque yo no quiero estar dentro de ese grupo. Yo no sé si ustedes quisieran ser parte de ese grupo que creen ser salvos, pero que al final se van a perder. Y por último, vimos el tiempo de angustia previo, que es un tiempo, es esa angustia, esa preocupación que va a ser previa al real tiempo de angustia que se va a iniciar a nivel mundial y que estamos muy próximos a iniciar. Así que lo que ustedes están viendo ahora, si ustedes se angustian, se están preocupando, no se preocupen.
porque aún no es el fin, solamente es el principio, es la puntita del iceberg de lo que se está viniendo y de lo que le espera a este mundo. Teniendo en cuenta estos mensajes, mis queridos, quiero invitarles para que ustedes puedan cerrar sus ojos. Vamos a pedirle al Señor que nos pueda guiar, que nos pueda dirigir, que pueda fortalecer a su pueblo, que más que a su pueblo podamos fortalecer las familias, porque las familias son las que conforman la iglesia. Por eso Satanás ya no destruye iglesias, Satanás destruye familias, y siempre va a atacar a la presa más débil, al más viejo, al más arrugadito, al más enfermo, al más débil. Recuerden 2 de Pedro 5:8. Sed pues sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quién devorar. Eso significa que está mirando si tu hijo es débil, si tu hija es débil, si se la pasa más en Netflix, en el celular, en las redes sociales. Allí se va a enfocar el enemigo, allí va a dedicar más tiempo, porque sabe que si logra derrotar o quebrantar las fronteras de las familias, son jóvenes que fácilmente van a arrastrar a otros jóvenes. Y si logra Satanás destruir los hogares, podrá destruir las iglesias. Si logra destruir las familias, podrá destrozar la sociedad. Si logra desunir los hogares, la guerra está casi que garantizada para él. Así que, estimados, enfoquemos nuestras fuerzas para unificar a nuestros hogares, nuestras familias, nuestros hijos, nuestras parejas, para que el Señor pueda estar en medio de nosotros. Los invito para que podamos orar. Querido Dios y Padre que moras en el cielo, la honra y gloria sean solamente para ti, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Te damos la honra y gloria que solamente tú mereces. Te agradecemos, Señor, porque hasta este momento estás a nuestro lado, porque nos has enseñado acerca de estas palabras. Hemos entendido, Señor, la profecía, el mapa profético, las cosas que están por venir. No dejaste a tu pueblo en tinieblas. Qué hermoso, Señor, saber que aunque vienen cosas difíciles, para aquellos que son fieles, para aquellos que se han mantenido de parte de la verdad, aunque se desplomen los cielos, tu protección está garantizada. Algunos, Señor, caerán en las cárceles y aún así no conocerán muerte, pero no dice que no sufrirán. Pasarán por vicisitudes, algunos serán perseguidos, algunos otros, Señor, pondrán precio por sus cabezas. Pero tu palabra, Señor, dice y garantiza que cerrado el tiempo de gracia, Señor, tus hijos permanecerán fieles y serán parte del grupo de los 144,000. Guarda, oh Dios, de cada uno de los miembros de tu pueblo que quieren servirte. Permite, oh Dios, que reciban sabiduría de tu Espíritu Santo para cuidar y proteger sus corazones, sus mentes, sus hijos, sus hijas. No importa que ya sean grandes, grandulones, casados, con hijos, siguen siendo hijos, siguen siendo parte de la familia. Permite, Dios, que los padres reciban sabiduría, que los hogares vuelvan a ser restaurados, que así como Elías restauró el altar que estaba destruido, nosotros podamos levantar nuevamente, Señor, el culto familiar, restaurar, Señor, la unificación familiar, que los padres se acerquen a los hijos, que los hijos puedan confiar en los padres y que las familias, Señor, se conviertan en puntos de fortaleza, puntas de lanza del mensaje adventista, al final, el fuerte pregón. Guárdanos, oh Dios, bendícenos durante este resto de semana, este resto de día, y prepara nuestro corazón para el día de mañana encontrarnos contigo, iniciando el día sábado. Te lo agradecemos en Jesús. Amén. Estimados, muchas gracias, que el Señor les guarde y les bendiga grandemente. Bendiciones para ustedes.